y de buscar la excelencia en su presencia. Hermanos, lo digo y para mí, hermanos, y lo digo y os hago una promesa. Israel os hace una promesa hoy. No tomar el púlpito cuando no tenga nada que decir. No por rutina, porque me toca ese turno. No lo tomaré. Y lo digo ahí aquí, lo decreto delante de la iglesia. Porque los lugares santos son para hallar santidad. Son para predicar la palabra de Dios y ser usado por Él. No para decir palabras vanas de hombre. No para una filosofía secular. No para contar historias. Estamos para instruir. Por eso dice Santiago en su epístola que guardémonos de ser maestros porque mayor es la condenación. No lo decía al azar. Es una gran responsabilidad, hermanos. Es una gran responsabilidad. Por eso bendecido sea aquel que tenga en su corazón y ha sido llamado a ser maestro. Pero hazlo con diligencia. Instrúyete. Busca a Dios. Busca la santidad. Tomar un lugar santo en una iglesia no puede ser por rutina. O porque yo me lo gano, porque yo me lavo el pelo con L'Oreal. No. Es porque buscas a Dios, tienes esa carga. Dice que cuando uno está llamado a un cargo, la carga, por eso dice mi yugo es ligero. Pero cuando no estás llamado y lo haces, la carga pesa. Y pesa tanto que eres piedra de tropiezo para todos los que tienes alrededor. Amén. Posición. Tenemos que estar conectados al cordón umbilical. Posición. Tenemos que ser ese brocho de bronce y de oro al que Dios te ha llamado a ser. Romper toda cadena almática. Da igual que seas más afín con un hermano que con una hermana. Da igual. Somos una congregación, somos una iglesia. Somos linajes escogidos, hemos sido predestinados. Y en el santuario de Dios no puede haber flecos sueltos. Dice Segunda de Crónicas, hubo algo que me llamaba la atención que no les he leído. Porque pasó algo. Pasó algo que me ha hecho recapacitar y pensar. Y decir, los cultos no pueden ser una liturgia, una rutina diaria. Hay que dar lugar a la presencia de Dios. Y usar a quien Dios quiere usar. Y dejarnos usar por Él. No es el servicio militar, no es un ejército. Que te dan un uniforme y te ponen en una garita y tienes que estar allí. No. Es Dios el que mueve. Es Dios el que administra. Como pasó aquí en Segunda de Crónicas. Dice, capítulo, Segunda de Crónicas, por favor, capítulo 5, 11. Dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados, y no guardaban sus turnos. Y no guardaban sus turnos. Esto puede ser algo literal, ¿verdad? Pero ¿sabéis por qué no guardaban sus turnos? Porque se derramó la presencia de Dios. Seguir leyendo. Sigue el 12. Y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Gemán y los de Jedutón, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. ¿Alguien puede leer el 13, por favor? Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová.
Sé cuáles, pero me di información para... El momento de santidad que allí Jehová quiso que se derramara, acabó con todo el dogma y con toda la liturgia que los sacerdotes, porque solo los sacerdotes son los que administraban. Y administraban según su clase, según su estatus. Pero aquel día no fue así. Aquel día todo el pueblo de Israel, al unísono, juntos como hemos hecho esa cadena, cogidos, alabaron al Rey de Israel y adoraron a Dios. Por lo tanto, ¿qué es más importante? ¿La posición? ¿O que esté la presencia de Dios entre nosotros? ¿Qué buscamos, hermanos? ¿Posición o santidad o la presencia de Dios? Si te dan a elegir, ¿qué eliges? ¿Posición o santidad? ¿O hacerme pequeño para que el Señor en el reino de los cielos me dignifique como me tiene que dignificar? Porque yo no tengo que aparentar ni querer ser nada ante los hombres. Si no somos nada, somos la aurora, la neblina de la mañana. Hoy estás y mañana no estás. Así es la vida del hombre. Dice, todo por lo cual se afana el hombre es vanidad de vanidades, decía los proverbios de Salomón. Y qué gran verdad. Amén. Afánate en las cosas de Dios. Y aquellos que son temerosos de Él y guardan sus pretextos, sus mandamientos, nos iremos dando cuenta a nivel, si está en la voluntad de Dios envejecer en su presencia, te darás cuenta que todo es vanidad de vanidades. Que el único que no falla es Él, que el único que permanece es Él, que el único que sabe pagar es Él. Porque Él es el único capaz de hallar lo que está perdido, de dar vida a lo que está muerto, de santificar lo que está manchado, de limpiar lo que está sucio. Él es el único. Él es el dador de la vida y consumador de la fe. Insisto, hermanos, aunque me llamáis pesado. Qué pesado está Israel hoy. Insisto. La santidad no puede ser un traje que nos ponemos el domingo para aparentar aquí entre los hermanos. No podemos ser hipócritas. Tenemos que sacar de nuestros hogares toda idolatría. Levantamos muchos dioses ajenos. Escúchame bien. A veces incluso musicalmente. El enemigo sabe cómo arrebatarnos la santidad. Hemos de estar vigilantes. Hemos de buscar su presencia. Y muchas veces, hermanos, nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo congregarnos. Nos cuesta muchísimo rendirnos a Dios, hacer cualquier tarea para Él. Instruirnos en un estudio. Venir a la iglesia cuando hay oración, cuando hay vigilia. Hermano, y lo digo, que no se moleste nadie. Tenemos tiempo para todo y para todos, pero no para estar en la presencia del Señor. No para congregarnos en ese tabernáculo y que se derrame la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor que vendrá como el ladrón en la noche, ¿verdad? Nadie sabe, ni siquiera los ángeles saben el día y la hora. Mas encárgate, hermano, y te lo digo de verdad con toda gracia y con todo amor de corazón. No sé dónde te hallará el Señor. ¿Dónde nos hallará el Señor? El día. ¿En qué posición nos hallará el Señor? Si viniera hoy, de aquí un rato, ahora. Porque no es donde estés físicamente. Es donde esté tu corazón espiritualmente. Porque allá donde amontonas tu tesoro está tu corazón. Si tu corazón lo tienes en el deleite de la carne, pues allí está tu espíritu. Ahí eso es lo que te llena. Y lo demás es apariencia fingida. Pero si te deleitas en la palabra de Dios, si aunque un día tienes un mal pensamiento, tienes un mal día y blasfemas, te arrepientes genuinamente como lo hizo el rey David y te quebrantas delante de su presencia, te digo, hermano, y no lo digo yo, lo dice Jehová de los ejércitos, que es el que te ha llamado, que Él te perdona, te limpia, tira tu pecado al fondo del mar y ya no se acuerda más de Él. Yo te puedo reprochar, hermano, un día una falta que tengas conmigo, porque Israel es carnal, yo soy de carne y de hueso.
Y estamos a veces llenos de orgullo y de vanagloria. Pero si tu Dios te perdona y te perdona de todo corazón, nunca más se vuelve a acordar de ese pecado. Por eso que no te importe cómo has venido, de dónde vienes, en qué situación llegaste. Ocúpate de permanecer en santidad, de permanecer cerca del tabernáculo. Sé ese broche, que nadie te aparte de él. Ninguna amistad tóxica. Ningún familiar que no ande por el buen camino. Ninguna relación que no te tenga, que nadie te aparte de la presencia de Jehová. Porque de ello depende tu salvación. Porque el día que venga como el ladrón en la noche que vendrá, y su venida está cada día más cerca, gracias a Dios, alabado sea su nombre, cuida en qué posición, dónde te hallará. Si te hallará dentro de esa matriz, cogido el cordón umbilical, alimentándote, o estarás dentro de la matriz, escucha bien, iglesia, pero serás un hijo dentro inerte, un aborto espiritual, y que Dios me perdone. Serás algo que se está gestando ahí dentro, que no debía de estar. Cógete al cordón umbilical, aliméntate de él. Y la única forma, buscando la santidad. No es una condición, no es una elección, es una obligación como cristiano. Amén. Y no hay edades, hermanos. Da igual que tengas 10, 12, 15, que 20. Sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. No importan las excusas y los pretextos que tengas. Porque estamos llenos el ser humano de pretextos. Y de obligaciones, pero no para Él, sino con nosotros mismos. Y a veces estamos esperando que haya, que muchas veces los hay, hermano. Es verdad que vivimos en un mundo de aflicción. Y tenemos que atender el pan de nuestros hijos y tenemos un techo y un abrigo y tenemos que tener abrigo y tenemos que tener un sustento. Pero que eso, hermano, no te desvíe del camino. Que nuestra primicia, que lo primero no sea eso. Que lo primero no sea eso. Que el minuto que le podamos dar a Dios se lo demos. Cuando nadie te ve. Escucha bien esto. Cuando nadie te ve. Eleva tu pensamiento a Él y tu corazón. Porque el que te tiene que ver es Él, no te tengo que ver yo. Ni nadie de la congregación. Él es el que te escribe en el libro de la vida. Él es el que te puede quitar o te puede poner. Él es el que te juzgará para salvación o para condenación. Él será el que te ayude a crecer en Él y el que te vengo en la carne. De Él dependemos. Si realmente doblegamos nuestro libre albedrío. Porque Dios nunca te va a obligar a hacer nada que no quieras hacer. No lo hizo con Salomón. Salomón pidió sabiduría a Dios y Dios se la dio más que nunca hubo ningún hombre de la tierra. No ha habido otro hombre más sabio que Salomón. Sin embargo, su corazón al final se desvió. Fijaos la controversia. Su corazón se desvió. ¿Y sabes por qué? Porque tienes un Dios que siempre va a respetar tu voluntad. ¿Amén? Tienes un Dios que siempre va a respetar tu voluntad. Porque Él busca adoradores, hijos e hijas que le adoren en espíritu y en verdad de todo corazón. Él no quiere nada obligado, nada fingido. Él quiere que todo lo hagas por Él y para Él. Amén. Qué integridad la de Ruth, la nuera de Noemi, ¿verdad? Queda viuda, quedaba libre ante los hombres, ¿verdad? Hay pocas suegras también hoy en día como Noemi, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? De ahí viene, dice, de la tribu de Judá, ¿verdad? De la raíz del rey David. Carnalmente, Jesús viene de esa raíz también. Vino de ahí. ¿Y sabes por qué? Por tener posición, por permanecer en su lugar. Porque hay que pierde su posición para hallar santidad y agradar a Dios, y hay quien la pierde por ganarse el beneplácito de los hombres y ocupar lugares. Que Dios nos cuide de eso. Que Dios nos cuide de eso.
Tenemos que ser una iglesia santa. Y muchos dirán, bueno, es que, hermano, no vale, es que... Voy a la palabra, hermano, sin santidad nadie verá al Señor. Y dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Porque en el mundo es aflicción. El sol sale para justos e injustos, ¿verdad? Dios no hace excepción de personas. El agua con el que nos riega a veces cae sobre el campo del malvado y del justo, del malo y del bueno. Y muchas veces, inconscientemente, fijaos qué fácil a veces es blasfemar contra Dios. Muchas veces sale un día nublado y por no poder ir con el niño a jugar al fútbol, maldecimos el día. Y sin querer maldecimos la creación de Dios. Lo estamos maldeciendo a Él. Fijaos hasta qué punto el desconocimiento de la palabra nos puede arrastrar. En maldecir un día, como lo hizo Job, que maldició el día que nació. Nosotros no somos nadie, hermano, para bendecir o maldecir lo que Dios nos ha dado. Es obra suya. Es obra de Él. Nosotros estamos llamados a ser obedientes, a andar en mansedumbre, en humildad y a dejarnos llevar por Él, por su Santo Espíritu. Y si todavía estás ahí confuso, a medio camino, te digo, hermano, que no es tiempo ya de titubear. Es tiempo, hermano, de que te dejes a llevar por la corriente de Dios y empieces a correr la buena carrera. Porque cada día está más cerca su venida. Y hay de aquel que Dios no lo guarde de la ira que vendrá. Por eso, hermanos, perder a veces en Dios, no a veces, siempre es ganar. Perder de lo nuestro, de mí, es ganar para Él. Cuando yo renuncio a mí, cuando yo doblego mi voluntad, mi libre albedrío, cuando yo peleo con esos deseos de la carne que todos tenemos, pero le pongo el primero, le pongo en el primer lugar y digo, no, Señor, y guardo temor en mi corazón, y si caigo, voy enseguida a su trono y me arrepiento y me quebranto delante de Él, no con fingimiento, sino con verdad de corazón, Dios te perdona, Dios te restaura. Amén. Ruth lo tuvo claro, sabía su posición. Quedó libre, pero dijo a su suegra, iré contigo donde vayas, y tu Dios será mi Dios. Y tu Dios será mi Dios. ¿Y sabes dónde le llevó a Ruth? Pues a emanciparse luego con otro hombre, un varón de Dios, con voz. Que fíjate quién era voz. Antes de tomar a Ruth dijo, hay uno, por genealogía, que le toca antes, tiene más derecho que yo. Qué poco reconocemos eso. Qué poco cuando viene un cargo, cuando viene un don, cuando viene tal, decir, no, es que hay otro que lo merece más que yo. Qué poco tenemos esa sanidad de corazón. Todo lo queremos para nosotros y para nosotros. Y Dios nos ha llamado a dar. Como el otro día dijo el hermano, Dios nos ha llamado a dar. En toda su creación está el agua mala de los ríos, de los cauces. Y Dios la hace que vaya al mar para que toda su creación se deleite de ella. Las flores dan su aroma para que todo aquel que quiera no se la guardan para sí. Toda la creación de Dios la hizo para compartir. Dios no se ha guardado nada. Es el hombre el que lo retiene y el que lo confunde. Por eso, hermanos, escuadriñemos nuestra posición. Estemos en la posición que Dios quiere que estemos. Y mantengámonos como esos broches de bronce y de oro que Dios te ha llamado a ser. Porque Dios no te ha llamado a disensión, ni te ha llamado al pecado, porque el camino del pecado es la muerte. No dejemos que haga mella en nosotros. Ya se cobran demasiadas víctimas, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad?
Hermanos, hasta aquí la palabra de Dios hoy. Quiero hacer una oración, hermanos, por la casa de nuestra hermana Marisol.